Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos encontramos reunidos en esta ocasión para una clase abierta que auspicia el programa de Data Analytics, que se hace en forma conjunta entre la Facultad de Economía y Negocios, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y el MIT, un programa único en sus características en Latinoamérica. Y hoy en día, bueno, el profesor Richard Weber, quien es el director académico del programa, además es el director de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, nos dará esta clase. Richard tiene un doctorado en investigación de operaciones en la Universidad de Aachen, Alemania, y después el profesor Richard me podría corroborar. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Estás silenciado, estás silenciado. Sí, bien, bien, gracias. ¿Tú, Sebastián? Hola, Tania. Bien, bien. Muchas gracias, profesor, por darnos esta oportunidad de contar con usted en clase. Bueno, yo fui alumno suyo, así que sé el profesor de lujo que es, así que muy bienvenido a las más de 200 personas que tenemos conectadas, profesor, y es de ahora en adelante todo suyo el control. Muy Excelente. bien, muchas gracias, Sebastián, y a todo el equipo de la FEN, Facultad de Economía y Negocios, por la organización de ese evento. Y por supuesto también a cada una y cada uno de ustedes aquí presente en esa presentación, más que presentación en esa clase, que voy a hacer en forma interactiva y le agradezco mucho porque contestaron el email que mandamos antes con algunas preguntas. Eso es algo que vamos a retomar durante la clase. Pretendo terminar no más allá de las 7 la clase, y de ahí va a haber espacio, va a haber tiempo para conversar sobre el Data Analytics Certificate, que es el auspiciador de esa clase. Y nuevamente muchas gracias a todos los que lo hicieron posible. Voy a compartir ahora pantalla. ¿Se ve, Sebastián? Sí, profesor, se ve perfecto. Gracias. Perfecto. Vamos al tiro a la clase. Lo que pensé como clase abierta en ese formato, que no es fácil, ¿no es cierto? Uno tiene 200 personas con una formación muy diferente. Gracias también nuevamente por las respuestas. Yo revisé las respuestas y me di cuenta que es un público muy, muy diverso. Yo vi formación previa de todo tipo. También vi a un alumno de cuarto medio, ¿no? Y que quiere ser arquitecto, analizando datos. Entonces, en ese sentido, un público muy diverso. También el uso de herramientas. Yo vi herramientas como RPython que usamos en el certificate, pero también otras herramientas, el Power BI y más allá de eso. Entonces, un público bien diverso. Entonces, yo pensaba en una clase, la que preparé hoy, ¿no es cierto?, donde vamos a mezclar varios elementos, pero sin entrar, obviamente, mucho en detalle. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es una clase sobre detección de un discurso odioso, hate speech detection. Y ahí juntamos varios elementos. Un elemento es el social network analysis, ¿ya? El análisis de redes sociales. Aquí en particular analizamos una red social y de eso vamos a hablar en 1 minuto más. Luego vamos a hablar de distintas técnicas de machine learning, como lo vemos aquí en pantalla. Machine learning son técnicas que usamos para analizar datos. El término cambia, puede ser machine learning, puede ser data mining, data science. Yo lo uso como sinónimo. También voy a tocar un tema particular, cómo evaluar un modelo. ¿Ya? Hay varias técnicas para la evaluación de un modelo. Y un tema particular, los datos no balanceados. Y también invito a cada una y cada uno aquí presente a hacer comentarios, preguntas por el chat. Ahí pido, Sebastián, tu apoyo en interrumpirme, en revisar el chat. Si hay preguntas sobre algo del momento, ¿no es cierto? Ahí lo puedo contestar en el momento, o si son preguntas que podemos dejar para más adelante. Sebastián, si tú puedes monitorear el chat, sería fantástico. Perfecto, perfecto, profesor. Yo voy a estar atento. Muchas gracias. Muy bien, y con eso quiero ahora ir a la primera pregunta que hicimos en la preparación para esa clase. Mandamos un link a una página web.
la que vemos aquí arriba, ¿no es cierto?, sobre hate speech detection, y les mandamos una pregunta particular, la que vemos aquí en pantalla. Describa el problema estudiado y el conjunto de datos disponibles, identificando los nodos y vínculos de la red social. Me gustaría tener una breve conversación. Yo sé que es difícil con 200 personas. Le pido también contestar por el chat. ¿Cuál es el problema que estudiamos acá? ¿Cuáles son los datos que tenemos disponibles? ¿Qué son nodos? ¿Qué son vínculos de esa red social? Si pueden levantar la mano, por favor, si alguien quiere comentarlo aquí a viva voz, o también en forma paralela contestar por el chat. Yo veo aquí un comentario de César Ortega, ¿ya? Detectar los mensajes de odio que se generan en Twitter. Perfecto, entonces la red social que estudiamos es Twitter. Los nodos son los usuarios y los vínculos, César, son los retweets. ¿Okay? Entonces, eso es algo que vemos acá. El conjunto de datos que analizamos acá. Y comentario aparte, el conjunto de datos se puede bajar en el mismo enlace que vemos aquí en pantalla, que ustedes también tienen disponible. Entiendo que también esa clase está grabada, así que van a poder ver la grabación si quieren ver después de la clase algún detalle. Perfecto. Entonces, analizamos la red social Twitter con un poco más de 100.000 usuarios, 100.368, ¿no es cierto? Y un poco más de 2 millones de vínculos, edges, entre los usuarios. De esa forma construimos la red, ¿no es cierto? Y para cada uno de los usuarios se creó un vector de 204 atributos. ¿Ya? Es una palabra clave en lo que es Data Mining, Machine Learning, ¿no es cierto? Atributos que describen a una observación. Aquí las observaciones son los usuarios, en Twitter en particular, y se genera atributos. Para algunos de los usuarios, no para todos, para algunos, para 5.000, es un 5% del total, ¿no es cierto? Sabemos si usan hate speech y para otros no lo sabemos. Los que están marcados aquí en rojo, en ese ejemplo, son usuarios que en un conjunto de los últimos 200 tweets, como vemos aquí abajo, usaron lenguaje de odio, por lo tanto, lo identificamos como hate speech, un usuario que usa un lenguaje odioso. Los que están en verde, también analizamos sus últimos 200 tweets, ¿no es cierto? Y no encontramos ningún indicio de lo que estamos buscando, que es el lenguaje odioso. Entonces, aquí tengo ahora 5.000 usuarios como parte de esa red. Algunos usan lenguaje odioso y otros no lo usan. Los demás, 95.000 usuarios, no lo tenemos anotado, quedan sin etiqueta, ni verde ni rojo. ¿Okay? Si me permiten, voy a ver aquí, hay algunos comentarios en el chat. Perfecto. Profesor, no se preocupe, nosotros vamos a ir recopilando las preguntas y cualquier cosa yo lo interrumpo y le voy a canalizar. Exactamente. Adelante nomás, interrumpe nomás. Es una clase, no es una presentación. El objetivo en una clase siempre es aprendizaje. Así que si hay una pregunta, por favor, interrúmpanme. Lo ideal sería por chat y ahí Sebastián me avisa. Yo creo que es la mejor forma para manejar un grupo tan grande con, yo creo que más de 200 personas. Muchas gracias, profesor. Vamos a estar atentos recopilando cualquier pregunta y le aviso apenas salga alguna. Ok, gracias. Bien, ¿cómo construimos los atributos, los features? Aquí hay dos grupos de features, un grupo de features que tienen relación con la actividad. ¿Cuántas veces alguien manda un tweet? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos favoritos tiene? ¿Cuál es el número de los hashtags que usa? Esos son features o atributos que tienen relación con la actividad. Pero también usamos un lexicon
como decía aquí la página web, ¿no es cierto? Un léxico de Stanford, de la Universidad de Stanford, que sirve para clasificar texto. Y con ese léxico analizamos para cada uno de los usuarios sus últimos 200 tweets y se podía categorizar en esas categorías: love, violence, community, warmth, ridicule, y así sigue. Entonces ahí tenemos varias características del contenido de los tweets. Y de esa forma se crea un vector de 200 atributos, 204 atributos que caracterizan a cada uno de los usuarios. ¿Ok? Perfecto. Esos son los datos que tenemos disponibles. Y lo que nos interesa ahora es decir para aquellos usuarios que no tienen ninguna etiqueta, como ese acá, ustedes ven mi cursor, que no está ni rojo ni verde, para ese queremos construir un modelo para que lo clasifique o rojo o verde, y ese es uno de los problemas que conocemos en Machine Learning. Eso me lleva ahora a la siguiente pregunta. Pero antes de eso, ¿hay dudas Profesor, hasta acá? sí, ¿Comentarios profesor. hasta acá? Profesor, le tengo varias preguntas, son como 4 preguntas, se las voy a leer. La primera es si pudiera repetir lo que son los edge. Ok, Lo lo otro hago al es... tiro. Sí, Edges dime. son los vínculos. En una red social tengo básicamente dos elementos que forman la red social: los nodos y los vínculos. ¿Ya? Y los nodos acá son usuarios de la red social Twitter, son personas, esos son los nodos. Edges, una palabra en inglés que tiene como traducción vínculo, que son los vínculos que forman la relación entre dos usuarios. Si un usuario le da un retweet a otro, eso forma un vínculo entre los dos. Si un usuario en Twitter hace un retweet de algo que escribió otro, significa que los dos de alguna forma están vinculados. Esos son los edges. ¿Sí, Sebastián? ¿La otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Le agradezco a la cantidad de gente que nos está consultando y interactuando. Voy a continuar. La siguiente pregunta dice, profesor, ¿podría explicar a qué se refiere con los usuarios no anotados, los que no son verdes ni rojos? Perfecto. Esa es parte de la siguiente pregunta, entonces me gustaría posponerlo. Eso viene en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Perfecto. La siguiente Y pregunta Sebastián, te dice, pido a ti aplicar un filtro. No sé si son muchos o pocos. No, per- velo tú con perfe- criterio, por favor. perfecto, vamos a avanzar con la última. Dice, nos pregunta que alguien está intentando acceder a la misma base de datos para ir siguiéndolo, que de dónde se pueden obtener esas informaciones que se ocupan para el análisis, las bases de datos, que de dónde se obtiene la información para hacer las estimaciones. Los datos que vemos aquí en forma esquemática, ¿no es cierto? Podemos bajar de esa página web acá, de esa forma construir la red y analizar la red a través de una clasificación de los usuarios. No sé si esa es una respuesta. Yo creo que eso queda más claro con la siguiente pregunta. Perfecto, profesor, sigamos avanzando, le consolido más preguntas. Perfecto, gracias. Aquí tengo la segunda pregunta que no es necesario leerlo ahora, lo mandamos antes, hoy yo creo que y el sábado, ¿no es cierto? Entonces aquí la pregunta ahora es, el problema que identificamos, que es detección de lenguaje odioso, que es un problema difícil. ¿Cómo, cómo lo tocamos? ¿Cómo lo modelamos? Es una palabra muy importante, modelar. Modelar significa describir una situación real a través del lenguaje matemático. Y modelar el hate speech detection, la detección del lenguaje odioso, en ese caso es verlo, entenderlo como un problema de clasificación binaria. ¿Qué es clasificación binaria? En la clasificación binaria yo tomo observaciones, usuarios en ese caso, y lo asigno a una de dos clases, rojo o verde, lenguaje odioso o lenguaje no odioso. Yo tengo dos categorías. ¿Okay? Con eso voy a retomar la pregunta de los no anotados acá. Entonces, el problema que formulamos antes como dirección del lenguaje odioso suena difícil. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo detecto lenguaje odioso? Lo modelamos como un problema de clasificación binaria.
Ah, perfecto. Ahora avanzamos un paso. Ahora es mucho más fácil, porque la clasificación binaria es un problema clásico dentro de Machine Learning. Hay una batería de técnicas que se usa para clasificación binaria. Yo insisto mucho en eso desde el problema original, detección del lenguaje odioso, hate speech detection, al entenderlo como un problema de clasificación binaria es un paso muy importante y no trivial. Porque si lo entendemos como clasificación binaria, sabemos cómo seguir. ¿Ya? Ahora me encuentro en terreno muy conocido. Perfecto. Ahora la pregunta a ustedes es, ¿pueden identificar, por favor, los elementos de este problema que es clasificación binaria? En particular, ¿cuáles son las observaciones? ¿Cuáles son variables independientes? ¿Cuál es la variable dependiente? Y acto seguido, aquí hay un desafío particular. ¿Cuál es? Voy a ver si sale algo en el chat. Las observaciones son los 5.000 que fueron etiquetados. Muy bien, Juan Ernesto. ¿Ya? Aquí el balanceo. Patricia Ibieta habla de balancear los datos. Excelente. Horacio habla de una baja cantidad de observaciones clasificadas. Perfecto también. La variable independiente son los comentarios de los usuarios. 95% no clasificado, dice Teresa. Excelente. Yo me quedo con eso por un momento y voy a retomar esas observaciones. La variable dependiente es la clase con o sin lenguaje odioso. Verde sin lenguaje odioso y rojo con lenguaje odioso. Esas son las dos clases que tenemos en clasificación binaria. Los atributos son los que mencionamos acá. Son 204 atributos en total. Perfecto. Y el desafío particular, algunos lo mencionaron en el chat, lo vi, es el desbalance de los datos. Con eso quiero volver a ese dibujo acá. Si pensamos en ese dibujo para describir todos los datos disponibles, los 100.000 usuarios, tengo aquí tres colores. Verde y rojo son los 5.000 de los cuales conozco la clase. 5.000 de 100.000 en total están clasificados. Alguien se dio la lata, por decirlo de alguna forma, en anotar cada uno de los 5.000. Rojo es el grupo de los que usan lenguaje odioso y verde son los que no usaron lenguaje odioso. Entonces, de esos 5.000 usuarios, tengo ahora aquí un problema de datos no balanceados. Muy pocos de los 5.000, ese grupo rojo acá, pertenece a una clase y los demás, del grupo de 5.000, pertenecen a la clase verde. Entonces, donde tengo la clase, además de ser pocos, tengo un desbalance. Y eso es algo que vamos a retomar más adelante. Bien, con eso tenemos ahora una sensibilización de algunos de los temas que vamos a ver. Primero, modelamos el problema de hate speech detection como el problema de clasificación binaria, al cual vamos a aplicar técnicas de machine learning. Luego vamos a hablar de la evaluación del modelo. ¿Cómo podemos evaluar un modelo? ¿Cómo podemos saber si funciona bien o no tan bien? Y además nos vamos a hacer cargo del desbalance de los datos, el desbalance entre rojo y verde, donde sí tengo la información. Los 5.000, donde tengo la clase, es la base de la cual vamos a aprender para diferenciar entre lenguaje odioso y lenguaje no odioso. ¿De acuerdo? ¿Algunas preguntas hasta aquí? Profesor, tenemos una consulta respecto a balancear. Si podría profundizar un poco a qué se refiere el balancear, si es como o ponderar o a qué se refiere. Y hay una consulta muy específica que dice, el diagrama previo es lo que conocemos como GNN. Esas serían las dos consultas asociadas. Ok. Sobre el balance, el momento solamente quiero motivar el problema. De los 5.000 con anotación, ¿no es cierto? Que dice acá, annotated users,
los que anotamos como rojo o verde, ahí tengo un desbalance. Muchos verde, poco rojo. Poco con lenguaje odioso y muchos sin lenguaje odioso en sus tweets. Y eso es lo que llamamos datos no balanceados. Por un momento solamente quiero motivarlo, sensibilizarlo. Más adelante vamos a retomar ese punto y vamos a ver cómo tratarlo. ¿Sí? Y el GNN es otra de las técnicas que se usa en ese caso, pero que no tengo aquí en esa clase. ¿Ya? Ese Graph Neural Network es una técnica particular que va más allá de lo que quería cubrir en esa clase acá. Perfecto. Entonces, en el caso, van a usar dos técnicas. Una es el Graph Neural Network, GNN. Acabo de decir, eso no lo vamos a profundizar. Yo opté por una técnica mucho más estándar, mucho más conocida, la regresión logística. ¿De acuerdo? La regresión logística es una técnica matemática para clasificar observaciones en una de dos clases. Eso viene de una cierta teoría que no vamos a profundizar ahora, pero quiero mencionarlo acá. Uno asume una distribución binominal para una observación de casos que pertenecen a una clase. ¿Ya? Si cada una de las observaciones pertenece a la clase de los que tienen lenguaje odioso con cierta probabilidad, podemos decir el total de las personas que tienen ese lenguaje odioso sigue una distribución binominal. Suena del primer semestre de estadística, ¿no es cierto? No lo vamos a profundizar, solamente quiero decir, aquí hay una teoría sólida, ¿okay? Para justificar la técnica. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos estimar esa probabilidad? ¿Ya? La probabilidad de pertenecer a una clase a priori no la conocemos. Aquí abajo está la probabilidad. ¿Con qué probabilidad un usuario en Twitter usa lenguaje de odio? Y el supuesto ahora es, esa probabilidad de alguna forma depende de sus atributos. Acuérdense, son 204 atributos. Entonces, la idea aquí es modelar la probabilidad de pertenecer a la clase de lenguaje odioso. Esa probabilidad, en un primer intento, podemos modelarla como una función lineal de los atributos. X1 a Xn son los 204 atributos. Y uno podría intentar y calibrar ese modelo. No lo vamos a hacer porque lo que uno entiende acá es una función lineal que posiblemente podría escapar el intervalo 0,1. ¿Y cómo interpretamos una probabilidad de 7 o de menos 5? ¿Ya? Una probabilidad fuera del intervalo 0,1 no nos sirve. Entonces, esa primera idea la descartamos, pero no la descartamos completamente. La idea de modelar la probabilidad como una función de los atributos, sí la vamos a tomar, pero dentro de la función que vemos acá. ¿Ya? En regresión logística, modelamos la probabilidad de tener lenguaje odioso como 1 dividido por esa expresión acá. Y fíjense, en el exponente tenemos esa función con la cual empezamos. Una función lineal de los atributos aparece ahora aquí en el exponente. ¿Ok? No es otra cosa, es exactamente la misma función. Pero la diferencia ahora es, con esa función, la probabilidad siempre queda dentro de 0,1. ¿Ya? Parte de la teoría detrás de la regresión logística. Y con eso termino la parte, digamos, teórica. Dentro de esa clase, la regresión logística estima los parámetros beta maximizando la probabilidad de pertenecer a las dos clases. Y de ahí el nombre maximum likelihood, la máxima verosimilitud. ¿Ya? Es una técnica detrás, con eso no quiero aburrir ahora, solamente decir aquí hay un fundamento sólido que se basa en teoría. Como sea, al final llegamos a una probabilidad, la probabilidad de pertenecer al
a la clase de los que usan lenguaje odioso. Y en el siguiente paso vemos qué hacer con esa probabilidad. La regresión logística, al igual, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, me entrega una probabilidad. ¿Ya? Todo eso aquí lo hicimos solamente para entregar una probabilidad. Para cada uno de los usuarios podemos asignar ahora una probabilidad. Voy a volver un poco a ese gráfico acá. Tengo los 5.000 rojo y verde, ¿no es cierto? Sobre ese grupo, donde conozco la clase, sobre ese grupo calibro mi modelo, calibro mi regresión logística. Una vez teniendo los parámetros beta, aplico la regresión logística a los 95.000, aquí mostrado en azul, donde no conozco la clase, pero con el modelo calibrado puedo ahora, para cada uno de los 95.000, donde no sabía su comportamiento, decir, tú usas un lenguaje con odio con cierta probabilidad. Profesor, tenemos dos consultas. Adelante. Están muy asociadas a esta diapositiva. Eran justo relacionadas a los puntos de corte, así que voy a esperar un poquito mejor. Ok, ya, entonces voy avanzando acá. La regresión logística que calibramos, ¿no es cierto?, me entrega ahora una probabilidad. Para cada uno de los usuarios me entrega una probabilidad de usar lenguaje odioso. Esa probabilidad, ¿no es cierto?, se mueve ahora entre 0 y 1, tal como lo vemos acá. Si está muy cercano a 1, ahí digo, por supuesto, eso lo interpretamos como lenguaje de odio. Si esa probabilidad, por el otro lado, queda muy cerca de 0, lo interpreto como, no, ¿sabes qué? Ese usuario no usa lenguaje de odio. Pero ¿qué hago con una probabilidad 0,6 o 0,4? Entonces, ahí no es obvio cómo interpretarlo. Lo que se necesita acá es un punto de corte, o en inglés, cut-off point. Con un punto de corte, ahí recién yo puedo interpretar cada uno de los usuarios como alguien quien usa lenguaje de odio o no. ¿Ya? Si la probabilidad es mayor que el punto de corte, digo, tú usas lenguaje odioso. Si la probabilidad es menor, digo, tú no usas lenguaje odioso. Entonces, aquí hay dos elementos, eso es muy importante. Un elemento es la probabilidad que viene del modelo. El otro elemento es el punto de corte. Y con los dos elementos, con el punto de corte y con la probabilidad, ahí recién puedo clasificar los 95.000 que aparecen en color azul que no tenían clase preanotado. Sebastián, tú tenías preguntas hasta acá. Sí, profesor, mire, las preguntas estaban muy asociadas a la diapositiva actual. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo determino el punto de corte para que la respuesta sea 0 o 1? Esa es la primera pregunta. Ok, con cualquier punto de corte, la respuesta siempre va a ser 0 u 1. ¿Ya? Si pongo el punto de corte en 0,5 o en 0,9, siempre mi respuesta va a ser 0 o 1. Tú usas lenguaje odioso, sí o no. La pregunta que sigue, sin embargo, es ¿y cómo lo determino? Es un tema, digamos, un poco más complejo, no lo tengo preparado acá, tampoco tengo el tiempo para entrar en detalle, solamente mencionar que hay técnicas para optimizar el punto de corte. ¿Ya? Yo puedo calibrar el punto de corte de tal forma que en mi conjunto de entrenamiento la mayor parte se clasifique bien. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Para hacerlo con más detalle necesito un poco más de tiempo. Y feliz lo podemos hacer, pero no en esa clase abierta hoy, lo vamos a tomar en el Data Analytics Certificate. Eso es la respuesta correcta acá. Y de ahora en adelante, todas las preguntas, no, Sebastián, sigue. Perfecto, mire, tenemos otra pregunta, dice Marco, nos pregunta, Marco Salazar, para corroborar, ¿la calibración entonces se realiza en una muestra pequeña para luego ocupar la generalización en la base completa? Perfecto. Yo uso los 5.000 donde conozco la clase, pero de los 5.000
no uso todos para calibrar mi modelo. Si me permiten, voy ahora a la... Esos son mis emails, pero por favor no los vean en detalle. De los 5.000, ¿ya? De los 5.000 que tienen una clase, yo uso una parte para entrenar y otra parte para testear. No sé, Marcos, si ese es el contenido de tu pregunta. Tengo 5.000 casos que me entregan conocimiento sobre la diferencia entre lenguaje odioso o no. Y una parte de los 5.000 uso para entrenar mi modelo y todo lo demás dejo fuera del entrenamiento y lo uso para testear mi modelo, para evaluarlo. Y eso nos lleva a las métricas de evaluación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Algo más hasta acá? Sí, profesor, tenemos una última pregunta bastante interesante de Daniel, que nos dice, profesor, ¿por qué si hoy en día existen aplicaciones cloud que nos permiten hacer esto como Azure o IBM, uno optaría por hacer, entre comillas, el programa, resolver el problema a mano, entre paréntesis, programarlo? Yo creo que aquí estamos mezclando dos cosas, pero también debo confesar que no soy experto en la tecnología Azure o lo que ofrece IBM u otro proveedor. Lo conozco, lo he escuchado, tengo una idea, pero no soy experto. Entonces no sé exactamente, Daniel, a qué te refieres. Ahora, uno siempre tiene que adaptar un modelo. ¿Ya? Hay librerías hoy, por ejemplo, en R o en Python, en otros lenguajes también puedes usar librerías. Tú no tienes que programar todo desde cero, pero siempre tienes que desarrollar tu propio código, tienes que adaptar tu código al problema específico. En general, no puedes comprar una solución para un problema específico. Pero no sé si capto bien la pregunta de Daniel. Es como mi mejor respuesta en el momento. Muchas gracias, profesor. Yo creo que Ya, quedó bastante claro. bien, gracias. Ok, entonces ahora sabemos cómo construir el modelo, ya maximizando la verosimilitud. Eso me entrega la probabilidad y la probabilidad junto con el punto de corte me permite clasificar. Y eso me lleva ahora a la siguiente pregunta que también mandamos con anticipación. La pregunta ahora es, ¿y cómo evaluamos el modelo? ¿Cómo podemos decir el modelo funciona bien? Respuestas, por favor. Voy a ver el chat. Disculpa, aquí veo una respuesta de César que dice, es muy raro que el conjunto de entrenamiento sea pequeño. Sí, correcto, César, a mí también me llama la atención, pero esa es, digamos, una aplicación de otros, no es una aplicación que yo hice. Entonces, tampoco quiero justificarlo. Lo tomo así tal cual, al igual como a ti, a mí también me llama la atención. Perfecto, aquí veo varias métricas, hablan de la curva ROC. Aquí veo cosas de desempeño, predecir usuarios. Uno podría hacer AUC, dice Horacio. Perfecto, entonces aquí hay exactamente curva ROC, es lo que más se repite acá. Muy bien, eso es lo que usaron en el caso. De nuevo, el caso que analizamos acá es un caso que otros desarrollaron. No es un trabajo mío, por lo tanto no puedo justificar lo que ellos hicieron. Yo puedo tratar de entenderlo, pero no tengo que justificarlo. Bien, entonces ahora tengo un clasificador que clasifica a casos que no vi en odioso o no, pero tengo que evaluarlo. Y esa evaluación la hago ahora con el conjunto de test. ¿Ya? Los 5.000 que uso para construir mi modelo, parto en dos, el conjunto entrenamiento para calibrar mi modelo, y aparte tengo un conjunto de test donde voy a ver cómo funciona mi modelo. Y las observaciones del conjunto de test no las usé para construir mi modelo. Por lo tanto, ya como digo, es como si fuera una aplicación de verdad, ¿ya? Porque el modelo no vio los casos de test.
Dicho eso, vamos ahora a ver qué es eso de la curva ROC. Quiero volver a ese punto acá. Aquí tengo un tema con el punto de corte. Ya, acuérdense, por favor, del punto de corte si vamos a esa matriz, lo que se llama aquí la matriz de confusión. En clasificación binaria, que es el caso nuestro, ¿ya? Clasificación binaria con o sin odio. Tengo dos clases. En la realidad, un usuario pertenece o a la clase 1, que es el caso positivo, donde el usuario sí tiene lenguaje odioso. O lo otro, la clase 2, la otra clase, donde el usuario no usa lenguaje odioso. Entonces, en la realidad hay dos clases. En el conjunto de test, dentro de los 5.000, donde conozco la clase. Entonces, conozco perfectamente para cada uno de los 5.000 del conjunto de test, dentro de los 5.000, a qué clase pertenece. Aquí no hay problema en las columnas. Eso viene con los datos. Lo que no viene con los datos son las clases en las filas. Acuérdense, el modelo no me entrega una clase. El modelo me entrega una probabilidad entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito además para llegar a las dos clases acá? Sebastián, ¿qué piensas tú? Profesor, están todavía, no han salido consultas nuevas acerca de esta última parte. No, tú. Yo creo que lo que habría que ver es que hay casos que son errores más caros que otros. No es lo mismo equivocarse con un grupo o con el otro, según lo Ok, que aprendí de sus clases muy la otra bien. vez. Eh, Eso es correcto, pero yo diría previo a eso, de nuevo, el modelo me entrega una probabilidad. ¿Y cómo llego aquí a las dos clases? Aquí veo varias respuestas en el chat. El punto de corte. Muy bien, Patricia. Definiendo un umbral, dice Pablo. No, César lo dice. Pablo dice punto de corte. Perfecto. Entonces, con el punto de corte y con la probabilidad, también puedo decir a qué fila pertenece cada uno de los casos del conjunto de test. Pero acuérdense, necesitamos el punto de corte para eso. Luego, una observación, un usuario de Twitter pertenece a una de las 4 cajas que tenemos en esa matriz. ¿De acuerdo? En la diagonal, el modelo achunta la realidad, true positive, true negative, fantástico. Fuera de la diagonal, el modelo se equivoca. Se equivoca para un lado, error 1, o también falso positivos, o se equivoca para el otro lado, error 2, falso negativos. Si digo se equivoca para un lado o para el otro, veamos qué significa eso. Error 1. Tengo un usuario que pertenece a la clase 2, los casos negativos, los que no tienen lenguaje odioso. Entonces, es un usuario que no usa lenguaje odioso, pero el modelo dice sí lo usa. Entonces, el modelo se equivoca, no achunta la realidad. Aquí tengo el otro caso donde el usuario sí usa lenguaje odioso y el modelo dice, no te preocupes, es un usuario bien pensado que no usa lenguaje odioso. Esos son los dos errores. Y lo que decía Sebastián es correcto. En cada aplicación particular, los dos errores pueden tener costos distintos. ¿Ya? Equivocarse para un lado o equivocarse para el otro lado no tiene el mismo costo. Pensemos, por ejemplo, en medicina. ¿Ya? Si usamos un modelo de clasificación para detectar cáncer, aquí falso positivos, ¿no es cierto? Es un paciente que no tiene cáncer, pero el modelo dice sí lo tiene. Obviamente es un error, no es algo deseable, pero no es tan grave. El paciente se asusta, pero no tiene cáncer. Ese otro error acá es mucho más grave. ¿Ya? El paciente tiene cáncer, el modelo dice, ¿sabes qué? No te preocupes, todo se ve bien, ándate a la casa nomás, y pierde tiempo. Entonces, de ahí se puede entender lo que decía Sebastián, los dos errores tienen costos distintos. Y entendiendo eso, me sirve para determinar el punto de corte, un tema que dejé pendiente cuando hablamos de cómo determinar el punto de corte. ¿Ya? Es una forma de determinar el punto de corte
determinarlo de tal forma que el costo de todos los errores sea el mínimo, pero entendiendo que los dos errores tienen costos distintos. Preguntas hasta aquí. Hay un comentario muy bueno de César que nos dice: en el error tipo 1 podríamos cancelarle la cuenta a un usuario que no ha publicado comentarios de odio, versus el error tipo 2, que sería no tomar ninguna acción con un usuario que publica tweets de odio. Exactamente. Y ahí, muy bien, gracias César. Entonces son de nuevo costos distintos. Hace tiempo ya tenemos el tema de los fake news, de noticias falsas, ¿no es cierto? No solamente desde Donald Trump. Mucho antes fue un tema y ese tema siempre existía, ¿no? Hace 100 años atrás, un diario posiblemente publicó intencionalmente una noticia falsa, pero no era tan grave. Ya, era un error, pero no tan grave. ¿Cuál es la diferencia ahora con las redes sociales, con la globalización, con la conexión 24/7? Todo se potencia. Y de ahí la importancia de detectar noticias falsas, fake news o lenguaje odioso en forma efectiva. En ese contexto veo el comentario de César. Muy bien, gracias César. Bueno, si entendemos la matriz de confusión, ahora podemos calcular varias medidas para evaluar un modelo. Aquí abajo vemos algunos. ¿Ya? La tasa de los correctos positivos, true positive rate, o también se llama sensitivity. Son todos los correctos positivos acá, dividido por la suma de esa columna. ¿Qué me dice la sensitivity? Me dice de los que usan lenguaje odioso, ¿qué porcentaje detecto correctamente? Es la tasa de los correctos positivos. Similar, la definición de los falsos positivos y la specificity, la true negative rate, la tasa de los correctos negativos. ¿Ya? Aquí uno puede entrar al detalle de las fórmulas, no lo voy a hacer ahora, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y para los que no lo conocen, son fórmulas para evaluar un clasificador. Pero ahora de nuevo la pregunta, ¿esa evaluación de qué depende? Cada una de esas métricas, ¿de qué depende? A ver, en el chat, ¿qué me dicen? ¿De qué depende todas las métricas? De punto de corte, muy bien, Eduardo. Cut-off point, muy bien, César. ¿Ya? Aquí está el punto de corte. El punto de corte me permite asignar una observación a la fila 1 o a la fila 2. Si cambio el punto de corte, puede cambiar esa asignación y todo eso aquí cambia. Entonces, todo lo que vemos aquí en la pantalla ahora depende del punto de corte. Y de ahí la pregunta es, pucha, ¿y qué pasa si elijo mal el punto de corte? Imagínense la siguiente situación. El equipo de los analistas hizo el mejor esfuerzo para construir la mejor revisión logística con selección de atributos, aplicando todas las técnicas que enseñamos en el Data Analytics Certificate con el MIT, construye el mejor modelo de la revisión logística y después viene el jefe y elige un cut-off point nada que ver. Y eso pasa. ¿Ya? Eso pasa porque muchas veces el punto de corte no es una decisión analítica. Muchas veces el punto de corte es una decisión estratégica o política de la empresa. Trabajamos, por ejemplo, en la banca y usamos ese enfoque para determinar el riesgo de crédito. Entonces, un modelo predictivo, la revisión logística, determina la probabilidad de caer en default si alguien pide un crédito, pero el cut-off point muchas veces es producto de la política de la empresa, no tiene que ver con el trabajo analítico. ¿Ya? Creo que es un punto importante entenderlo. Como sea, todo lo que vemos aquí en pantalla depende del punto de corte. ¿Y qué culpa tiene ahora el equipo analítico si el jefe elige mal el punto de corte? De ahí la motivación para construir la curva ROC. Aquí vemos 3 curvas
cada una de las curvas representa un modelo. Aquí están los nombres de los modelos. Por favor, no lo tomemos tan en serio. Son 3 modelos que yo ni siquiera conozco. Todo ese gráfico tengo de una página web. ¿Ya? Entonces, son 3 modelos acá. Dejémoslo así de simple. Pero lo importante aquí es entender cómo se construye la curva ROC. Aquí dependo, ¿ya? La matriz de confusión depende del punto de corte. Lo que hacemos ahora para construir la curva ROC es lo siguiente. Yo parto con un punto de corte igual a 0 y construyo la matriz de confusión y calculo los indicadores. Después aumento el punto de corte un poco, 0,1 por decir algo. Y hago de nuevo la matriz de confusión y calculo los indicadores. Y así sigo. Uno puede entender lo siguiente. Con un punto de corte, cualquier modelo termina aquí arriba en el punto 1, 1. Si el punto de corte es igual a 0, ¿no es cierto? Yo clasifico todos como hate speech. ¿Ya? Si el punto de corte estuviera acá, todos interpreto como hate speech, significa todos estarían aquí en la primera fila, ¿sí? Eso significa 0 acá y 0 acá. Por lo tanto, el true positive rate sería 1, ¿ya? Todos acá, 0 acá. True positive rate es 1 y el false positive rate también es 1 porque Tn es igual a 0. Entonces, para un punto de corte igual a 0, cualquier modelo siempre está aquí en ese punto. Y ahora, bueno, necesito un poco más de tiempo para explicarlo, pero ojalá puedan creérmelo. Si corro el punto de corte de 0 a 1 en pasos chicos, yo genero una matriz de confusión, una tasa de falsos positivos, una tasa de correctos positivos. Eso me genera una curva como esa. Todos los modelos siguen una curva como esa. Siempre parten en 0, 0 y siempre terminan en 1, 1. Pregunta, ¿cómo podemos entender gráficamente un muy buen modelo? ¿Cuál sería la forma de un muy, muy buen modelo? O disculpen, ¿cuál sería la forma de la curva ROC de un muy buen modelo? ¿En el chat? Muy bien. Más cercano al punto 0, 1, ¿ya? Uno siempre parte en 0, 0, pero lo ideal sería subir mucho hasta acá y después siempre terminamos acá, en el punto 1, 1. Yo quiero tener, ojalá, una tasa de falsos positivos bajos, pero tener, ojalá, muchos correctos positivos. Pero al final siempre termino acá. Quiere decir una curva pegada a ese punto aquí arriba. Ya bueno, pero nosotros los humanos podemos ver una curva. Ya yo veo la curva roja y la puedo comparar con la curva negra, pero el computador no tiene ojos. ¿Cómo le digo al computador una curva representa un buen modelo? Una curva representa un buen modelo si está pegado aquí al punto 0, 1. ¿Qué dice el chat? Muy bien. El computador no tiene ojos, no puede ver la forma de la curva. Lo que el computador sí puede hacer es calcular el área bajo la curva. Entonces, una curva que está muy pegada aquí al punto 0, 1 arriba, tiene un área bajo la curva alto. ¿Ya? Y esa es la medida de evaluación, AUC, Area Under Curve. Un modelo con un buen rendimiento tiene un AUC alto. Fíjense, aquí estamos en el cuadrado 0,1 a 0,1. Entonces, el área de ese cuadrado es igual a 1. Un muy buen modelo tendría un AUC de 0,9, por ejemplo, 0,95. Nunca puede ser más de 1, lógico. Y la diagonal acá representa un modelo que es como tirar una moneda. Sin saber nada, terminamos en la diagonal, bajo ciertas condiciones que voy a saltar ahora. ¿Ya? Un modelo que no sabe nada
que es simplemente tirar una moneda, sigue la diagonal acá. Un AUC igual a 0,5 es un modelo que no sabe nada. ¿Ya? Adivina cómo tirar una moneda. Por supuesto, no acepto ningún modelo bajo la diagonal. Bien, eso es lo que quería decir acerca de la evaluación de modelos. Aquí hay varias métricas, pero cada una de las métricas depende del punto de corte. Si quiero una métrica independiente del punto de corte, tenemos, por ejemplo, AUC, lo que acabamos de introducir. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Con eso nos queda solamente un último punto y con eso terminamos. Ahora no tenemos más ¿Dudas? preguntas, hasta ahora no tenemos más dudas, invitamos a los participantes a seguir preguntando. Muy bien, gracias, Daniel. Perfecto. Entonces, lo que dejamos pendiente fue el siguiente tema, los datos no balanceados. Acuérdense de los 5.000, donde conocemos su forma de tuitear con o sin lenguaje de odio. Muchos eran bien pensados. Aquí los verdes son mucho más que los rojos. Entonces, tengo un desbalance entre verde y rojo. El desbalance no habla del azul. Ojo, es importante. De los anotados, de los 5.000 que tengo anotado, o verde o rojo, dentro de ese 5.000 tengo un desbalance. De eso estamos hablando ahora. Y aquí tengo un gráfico que no tiene nada que ver con el ejemplo Twitter que estamos estudiando. Es simplemente para visualizar el problema de los datos no balanceados. Aquí tengo una clase, por ejemplo, las observaciones en color naranjo, es la clase mayoritaria, muchos pertenecen a esa clase, y pocos, ese color verde, pertenecen a la clase minoritaria. ¿En qué aplicación tenemos datos no balanceados? ¿Qué me dicen en el chat? Menciónenme, por favor, aplicaciones donde tengo ese problema de datos no balanceados. Sí, Rodrigo, es aprendizaje supervisado. Muy bien, detección de fraude, ya varias veces fraude, detección de anomalías, muy bien. En medicina también, por suerte, pocos de los pacientes tienen cáncer. La gran mayoría que van a un primer examen, ¿no es cierto?, no lo tienen. Fraude es el ejemplo clásico. Hay mucho otro más. ¿Ya? Entonces, datos no balanceados. PCR, bien, Eduardo. ¿No? ¿Cuál es la tasa de positividad en el país? 10%, ¿no? En promedio, por ahí. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios elementos. Profesor, ¿Sí? tenemos una consulta que nos dice lo siguiente. Voy a subir un poquito para ver quién la hizo. Patricia Vieta nos consulta que por qué uno trabaja con la clasificación y no trabaja con la probabilidad solamente, porque hay que asignarle una clasificación y no se compara contra la probabilidad. ¿Ok? El modelo me entrega una probabilidad 0,7, por ejemplo, o 0,4. Patricia, 0,4. ¿Qué hago con un usuario donde el modelo dice con probabilidad 0,4 usa lenguaje odioso? ¿Qué hago con eso? Si quieres puedes contestar, o no sé, tiene la opción de contestar a viva voz o por el chat. El puro 0,4, ¿qué hago con eso? Sí, se le asigna una etiqueta, pero ¿cómo? Ah, con el umbral sí. ¿Se dan cuenta? La pura probabilidad no sirve para clasificar. Punto de corte, claro, Daniela. Con un punto de corte, ahí recién puedo clasificar un usuario que según mi modelo tiene solamente, entre comillas, una probabilidad. Qué bueno, Patricia, que hiciste la pregunta, ¿ya? Entonces es importante. El modelo analítico, aquí tengo uno, la regresión logística, hay mucho más. Hay redes neuronales, deep learning, support vector machines, árboles de decisión, random forest, ¿ya? Aquí hay toda la batería de técnicas que introducimos en el Data Analytics Certificate con el MIT.
pero todas esas técnicas acá no me entregan una clasificación, me entregan una probabilidad de alguna u otra forma, depende de la técnica, pero ninguna me entrega la clase así a secas, me entregan una probabilidad. Y después la pregunta que tengo es, ¿qué hago con esa probabilidad? Si la probabilidad de pertenecer al lenguaje odioso fuera 0,95, ya bueno, ahí no hay por dónde perderse. Pero si esa probabilidad es 0,6, ¿es o no es odioso? Entonces necesito el punto de corte. Ok, Raúl KNN, buen punto, ya, me pillaste. No. K-nearest neighbor asigna en función a la distancia de los vecinos más cercanos. Esa técnica no entrega explícitamente una probabilidad. Bien, bien, Raúl. ¿Ok? Pero la regresión logística sí me entrega una probabilidad y para poder clasificar necesito el punto de corte. ¿Ok? Aquí veo, Patricia, 90% se revisa, pero con eso tú tomas una decisión. El 90% es tu punto de corte. ¿Te das cuenta? Tú fijaste el punto de corte en 0,9. Claro. Ok. Bien. Estamos llegando a la hora. Aquí tengo ese problema de los datos no balanceados, al igual como en el caso que analizamos aquí en esa clase abierta. Y aquí tengo varias características. Una es, hay una clase con mucho más observaciones que la otra. La primera la llamamos mayoritaria, la otra es la clase minoritaria. Primera característica. Segunda característica, detectar los casos de la clase minoritaria en general es más importante. Por ejemplo, detección de fraude. ¿Qué me sirve decir una llamada telefónica no es fraudulenta? Ya, qué bueno, qué bueno. Pero me interesa mucho más saber si una llamada sí es fraudulenta. Entonces, aquí está la segunda característica. Es mucho más importante detectar un caso de la clase minoritaria que un caso de la clase mayoritaria. ¿De acuerdo? Y por último, la siguiente característica es esa acá. Como vemos acá, la clase minoritaria no está bien separada, está como dentro de la clase mayoritaria. Para cada punto verde hay puntos naranjos que lo rodean. Pucha, qué difícil identificar esa clase minoritaria acá. Y de eso se trata el tema de los datos no balanceados. ¿Cómo lo enfrentamos? Ideas. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Cuáles son técnicas para atacar ese problema del desbalance en los datos? Oversampling, undersampling, smote, por supuesto. Muy bien, Eduardo. Eso es lo que tengo aquí preparado. Voy a avanzar un poco más rápido por tiempo. Después hay mucho tiempo todavía para conversar. Undersampling, oversampling. Son dos técnicas simples. Undersampling dice, tengo aquí desbalance. En rojo, la clase minoritaria. En celeste, la clase mayoritaria. Para tener un balance en los datos, como lo que vemos acá, final data set, simplemente tomo menos de la clase mayoritaria. ¿Ya? Undersampling, tomo menos de la clase mayoritaria. Oversampling, justo al revés. La clase minoritaria, aquí en rojo, ¿ya qué hago? Genero artificialmente datos nuevos. De esa forma, el final data set también está balanceado. ¿Cómo lo hago? Simplemente copio las observaciones. Si tengo aquí pocas observaciones en la clase roja, la repito tal cual, sin cambiarlo. ¿Ya? Si eso fueran clientes, por ejemplo, y un cliente de la clase minoritaria, lo copio. Copio el registro para tenerlo 3, 4, 5 veces, hasta lograr un conjunto de datos balanceados. Ahora, con un poco más de... Claro, overfitting. Con oversampling uno entra en overfitting por lo que acabo de decir, porque estamos copiando los casos. Ambos
enfoques, ambas técnicas acá tienen su limitación, tienen su desventaja, y de ahí la sugerencia en la literatura, y muchas herramientas también lo traen, que es el SMOTE, una técnica oversampling, ¿ya?, que genera nuevos datos, pero en forma inteligente. El oversampling simple lo hace en forma burda, ¿ya? Toma los casos acá y lo copia, lo repite tal cual, 5 veces, 7 veces, las veces que sea necesario. El SMOTE, sin embargo, es un poco más inteligente. Aquí arriba vemos la situación original, 4 observaciones en ese color gris, rojo, y aquí unas 10 observaciones verde. El ejemplo tiene ese gráfico tiene cierta limitación. Primero, son pocos los casos, y segundo, la clase minoritaria está completamente separada de la clase mayoritaria, ¿ya? No tengo el problema que tengo acá. Pero como sea, ¿ya?, para entender mejor, lo tengo aquí separado. ¿Qué hace el SMOTE? El SMOTE dice, no voy a copiar los 4 casos. Eso sería oversampling. Lo voy a hacer en una forma un poco más inteligente. Es lo que vemos aquí abajo. Voy a generar datos nuevos que no existían antes entre dos observaciones de la clase minoritaria. Ya, por ejemplo, entre S acá y S acá tengo 1, 2, 3 casos nuevos. El supuesto es, si tengo 2 observaciones de la clase minoritaria, lo que quiera entre los dos también podría pertenecer a la clase minoritaria. Obviamente no hay certeza, ¿ya? Nunca hay certeza en eso. Pero es el SMOTE, que es una técnica para tratar el tema de los datos no balanceados, y obviamente también tiene su limitación, pero funciona mejor que undersampling y oversampling. Y eso es lo que preparé para la clase de hoy. Llegamos casi a la hora, son las 7:05 ahora. Lo que queda en esa presentación es simplemente aquí la página web del Data Analytics Certificate, un pantallazo, y aquí abajo está el vínculo a la página web. Ustedes ya lo vieron, y también, Sebastián, tú puedes mandarlo al chat, por favor. Y lo que tengo preparado es un poco más, digamos 5 o 10 minutos sobre el Data Analytics Certificate, pero antes de eso, preguntas sobre la clase. Démonos unos 5 o 6 minutos para responder a preguntas de la clase. Yolanda, de nada. Tania Profesor, mandó antes al de, chat el link, gracias. estamos atentos a la última consulta. Profesor, aprovecho de agradecerle por su tiempo, y todavía nos queda un poquito para los asistentes, más de 180 asistentes que tenemos online, que está una actividad no remunerada. Muchas gracias, profesor, por darnos de su tiempo. La idea es acercar la universidad a la comunidad, así que muchas gracias por esta Ya, actividad. feliz. Sebastián, yo tengo No, aquí algunas diapositivas más, si me permites. Aquí dele nomás, profe. brevemente quería introducir el Data Analytics Certificate. Lo que viene aquí son varios módulos. Son 4 módulos que impartimos en Santiago. Una introducción, los fundamentos de Data Mining Machine Learning, Data Driven Decision Making, no voy a entrar en detalle, y un conjunto de aplicaciones. Esos 4 módulos impartimos en Santiago en 100 horas entre julio y noviembre de este año. Ya, la primera clase tenemos el 2 de julio. Y después, en enero del próximo año, los estudiantes de esa generación que parte en julio en Santiago, en enero van por 2 semanas a Boston. Varios de ustedes vieron el video con los testimonios de los que fueron a Boston el año pasado. Realmente espectacular. Yo también fui una semana con la primera generación, una experiencia espectacular. Las clases demos típicamente los viernes y sábado en el horario que vemos acá, preferentemente semana por medio.
las clases en Chile impartimos en español, pero también vienen 2 profesores del MIT a Santiago en noviembre, van a tener su clase, noviembre de este año, y esos serían en inglés. Las clases en el MIT obviamente son todos en inglés, y ahí tienen la duración, 7 meses de julio a diciembre, y después 2 semanas en Boston. Y con eso termino. Aquí, si tienen más dudas respecto de la admisión, Alejandro Ipinza es el jefe de admisión, ahí tienen su email. Eso es. Ya con eso termino. Profesor, tenemos una consulta acerca del programa. Nos preguntan cuál es la diferencia de este programa y el Magíster en Data Science de la U de Chile. Ok. Este año recién partimos con el Magíster en Data Science, que es muy distinto. ¿Ya? Aquí hay varios atributos que describen un programa de posgrado. Uno que trabaja en Data Mining, Machine Learning, piensa en atributos. ¿Cuáles son los atributos que describen un programa? Y esos atributos nos dicen también algo acerca de la diferencia. Una diferencia de los 2 programas, ¿no es cierto?, es la modalidad de las clases. El Magíster en Data Science tiene clases en forma diurna. Tanto el diploma, digamos el certificate, tiene clases viernes en la tarde y sábado, como también el Magíster que estamos preparando. Ya con eso estoy mencionando algo nuevo que todavía no es oficial. En ese momento nos encontramos junto con la FEN en la creación de un magíster en Analytics, donde las clases de ese certificate vamos a convalidar para el magíster. Esperamos partir con el nuevo magíster en Data Analytics el próximo año. Y de nuevo, ese magíster va a ser en forma vespertina y fin de semana. En cambio, el magíster Data Science de la Facultad de Ingeniería es diurno. El magíster en Data Science tiene un aspecto mucho más académico, ¿no es cierto? Aquí es mucho más de negocio. Otro atributo. Otro atributo sería el precio. Todavía no tenemos el precio del nuevo magíster, pero claramente no va a ser distinto el precio del magíster en Data Science. Esas son algunas diferencias. Sí, profesor, yo solo le agregaría, bueno, el tema del convenio con el MIT, Por que supuesto. esta es una oportunidad única a nivel latinoamericano. Somos la única 2 escuelas de negocio y de ingeniería en convenio con el programa del MIT, y en que en el caso de que cualquiera quisiera cursar este mismo programa con las mismas clases del MIT, exactamente lo mismo, pero hacerlo en forma directa con el MIT, el costo anda un poquito, como casi el doble. Y dado un convenio que tenemos con la idea de poder fomentar los conocimientos en Data Analytics en Chile, es que podemos llegar finalmente al precio del programa para hacerlo más accesible y fomentar el conocimiento. De hecho, para nosotros como facultades, actualmente este programa es un programa que prácticamente lo entregamos al costo del convenio. O sea, es una muy buena oportunidad para estudiar en el MIT. También. Me gustaría, voy a retomar el tema del costo porque salió varias veces. Estoy viendo ahora el chat y entiendo que ustedes también ven mi pantalla, entonces vemos juntos el chat. Felipe Díaz pregunta, ingenieros comercial para marketing, claramente. Analytics en negocios y en particular marketing es una de las aplicaciones acá. Sebastián, ¿tú ves el chat en mi pantalla? Sí, Ok. lo estoy viendo. Gracias, Emilio. No lo voy a comentar más. ¿El presencial o por Zoom? Buena pregunta. Aquí en algún momento uno deja de hacer predicciones sobre el coronavirus, ¿no? Entonces tenemos toda la misma información. A partir del 2 de julio, parte de la generación actual, pensamos que durante julio-agosto podría ser todavía por Zoom, pero en la FEN tenemos clases para ¿cómo se llama? Clases híbridas, donde podemos tener un aforo reducido en el aula y todos los demás pueden participar a través de Zoom o cualquier otro modelo. Sí, profesor, me gustaría añadir lo siguiente. Nosotros regularmente, de hecho ahora las próximas semanas, tenemos una reunión informativa donde hacemos una presentación en extenso del programa
todas las personas asistentes al evento también van a ser invitados a esa reunión informativa. Exactamente. Contarle a las personas que consultan por temas de precio, el costo de este programa es de 495 UF. Además del precio lista, existen una serie de descuentos asociados a mérito académico, a ingreso en forma temprana. También tenemos becas de equidad y género que apuntan a fomentar la presencia femenina en el programa y en los posgrados, que nos interesa mucho también avanzar en eso. Por lo tanto, los invitamos a todos a ingresar a la página web que vamos a enviar ahora al chat. Una vez que ustedes ingresen a esa página web, nos dejan los datos de su formulario y de inmediato van a ser contactados a la brevedad por algún ejecutivo de marketing de la escuela de posgrado. Y la idea sería, yo los invito a postular, a ver bien las opciones a los interesados, las opciones de descuento y de becas que tenemos vigentes, para que puedan informarse, y vamos a estar encantados de poder entregarles la mayor información posible. La presentación fue grabada, esta clase, y será subida al canal de YouTube, que también va a aparecer en el chat ahora a la brevedad. Y también los dejamos invitados para el conjunto de actividades que hacemos en la escuela. Estamos con diferentes clases abiertas que las pueden encontrar en eventos.fenuchile.cl. Eso, profesor. Muy bien. Excelente. Cualquier duda, aquí ven mi email en pantalla. Feliz de contestar. Y si me demoro un poco, escriban de nuevo, por favor. Profesor, nuevamente le doy las gracias. Las personas, bueno, ahí en el chat le agradecen por su tiempo, por haberse tomado la tarde para enseñarnos. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por su clase. Okay. Muchas gracias a todas y a todos aquí presentes. Vamos a pasar unos videos cortitos acerca del programa del MIT. Los invitamos a quedarse unos 7 minutitos más a los que tengan interés en el programa para que puedan ver los videos y los testimoniales de nuestros alumnos del programa. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Y dejamos el chat, a la brevedad, en el chat los links de las redes sociales para que puedan ver la grabación después. Universidad de Chile has always had, I would say, a